Le dije a mi novio, aún no estoy lista para casarme, y me fui. Estuve con otros hombres, y ahora que volví para intentarlo de nuevo, me rechazó porque estoy embarazada. Hola a todos. No sé exactamente por qué decidí escribir esto, pero necesito hacerlo. Tal vez porque siento que ya no puedo hablar con nadie sobre lo que me pasa sin que me miren con lástima o con desprecio. Estoy en el café donde solía venir con Darrell. Pedimos siempre lo mismo, él un café americano y yo un capuchino con canela. A veces veníamos solo a leer, otras a hablar de cualquier cosa. Era nuestro lugar. Ahora estoy aquí sola, intentando no llorar mientras escribo, pero no puedo evitarlo. Algunas personas me han mirado, quizás se preguntan qué me pasa, pero ya no me importa. Mi nombre es Mar, tengo 28 años, y hace 8 meses terminé con el hombre con el que pensé que pasaría el resto de mi vida. Se llama Darrell. Estuvimos juntos 5 años. 5 años que, hasta hace poco, consideraba los mejores de mi vida. Conocí a Darrell cuando tenía 22. Fue en la boda de una amiga mía. Él era amigo del novio. Me pidió bailar y, aunque al principio no quería, accedí. Me sorprendió lo atento que era. No intentó impresionarme ni decir cosas exageradas. Solo me habló de su trabajo, de su familia, de su perro, y me hizo reír más de lo que esperaba. Después de esa noche me escribió, y poco a poco empezamos a salir. Al principio todo era ligero, divertido, sin complicaciones. Íbamos al cine, caminábamos por el parque, cocinábamos juntos. Él era de esas personas que hacen sentir calma, incluso en silencio. Nunca fue celoso ni controlador, y siempre me hizo sentir libre. Cuando algo me molestaba, él lo notaba sin que yo tuviera que decir nada. Siempre encontraba la manera de hacerme sonreír. A veces pienso que tal vez ese fue el problema, que todo con él parecía demasiado perfecto. Durante esos años, Darrell fue un compañero increíble. Me apoyó cuando decidí cambiar de trabajo, cuando dudaba de mis metas, cuando perdí a mi abuela. Siempre estuvo ahí, sin pedirme nada a cambio. Yo también lo amaba, de verdad lo amaba. No había un solo día en que no sintiera gratitud por tenerlo. Pasaron los años y, como cualquier pareja, empezamos a hablar del futuro. Él quería formar una familia algún día, y yo también, o al menos eso creía. A veces bromeábamos con los nombres de nuestros futuros hijos o sobre cómo sería nuestra casa. Yo incluso le preguntaba en tono juguetón cuándo me daría el anillo, y él se reía diciendo que debía ser sorpresa. Y lo fue. Como cada año, planeamos nuestras vacaciones. Siempre tratábamos de ir a un lugar diferente, pero ese año decidimos repetir. Volvimos a la misma playa donde habíamos estado en nuestro primer aniversario. Era un sitio que nos encantaba, tranquilo, con un atardecer precioso y un pequeño muelle de madera donde solíamos sentarnos a ver el mar. Esa tarde, mientras el sol bajaba y el cielo se pintaba de naranja, Darrell me pidió que cerrara los ojos. Cuando los abrí, estaba arrodillado frente a mí con una pequeña caja en las manos. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No tuve ni un segundo de duda. Dije que sí sin pensarlo 2 veces. Lloré, lo abracé, lo besé. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Todo parecía tan perfecto. La gente que estaba cerca aplaudió, y yo sentía que el mundo se detenía solo para nosotros. Esa noche hicimos planes, hablamos del futuro, de la boda, de la casa que queríamos comprar. No podía esperar para contárselo a mis amigas y a mi familia. Todos estaban felices, todos menos la versión de mí que empezaría a aparecer unas semanas después. Los primeros días después de la propuesta fueron como un sueño. Subí fotos, videos, conté a todo el mundo cómo me había pedido matrimonio. Recibí miles de mensajes de felicitación. Pero conforme el tiempo pasó, la euforia se fue calmando y empezaron a surgir las preguntas. Una tarde, mientras buscaba ideas en TikTok para decoraciones de boda, me di cuenta de que mi para ti estaba lleno de contenido sobre eso, vestidos, invitaciones, consejos para novias, y también historias. De repente apareció un video con el título Story Time, cancelé mi boda un día antes. Me llamó la atención. Siempre he sido curiosa con ese tipo de cosas,
así que lo abrí sin pensarlo. La chica contaba que había estado comprometida, que tenía todo listo, vestido, salón, catering, absolutamente todo. Pero unos días antes de casarse comenzó a sentir una angustia inexplicable. Decía que sentía que algo en su vida se estaba cerrando antes de tiempo, como si se estuviera amarrando a una versión de sí misma que ya no era. Decidió cancelar la boda. Su familia la criticó, perdió dinero, amistades, y su novio quedó destrozado. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo terminó su historia. 3 años después, decía, había vivido cosas que necesitaba experimentar. Viajar, conocer gente, estar sola. Al final, ella y su ex se reencontraron y volvieron a estar juntos, esta vez más maduros. Si alguien te ama de verdad, decía al final del video, te esperará el tiempo necesario. No sé por qué ese video me afectó tanto. No tenía nada que ver conmigo, al menos eso pensé en ese momento. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, esas palabras se repetían una y otra vez en mi cabeza. Te esperará el tiempo necesario. Empecé a sentir una especie de ansiedad que no sabía explicar. Aparentemente tenía todo lo que una mujer podría desear, un novio amoroso, estable, atento, una boda próxima, planes claros. Pero dentro de mí algo empezó a tambalearse. Al día siguiente, mientras desayunábamos, Darrell me hablaba sobre posibles lugares para la ceremonia. Yo asentía, pero no escuchaba del todo. Mi mente divagaba. Lo miré y, por primera vez, me pregunté si realmente estaba lista. No lo dije en voz alta, claro. No quería preocuparlo. Pero esa pregunta se quedó conmigo. Los días siguientes me sumergí más en el mundo de las bodas, quizá para convencerme de que sí quería hacerlo. Veía videos, leía artículos, hablaba con amigas casadas. Algunas me decían que el nerviosismo era normal, que todas las novias pasaban por eso. Pero lo mío no era simple nerviosismo. Era algo más profundo. Había noches en las que me quedaba despierta mirando el anillo, pensando si había dicho que sí porque realmente lo sentía o porque era lo que debía decir. Me dolía solo pensar que esa pregunta pudiera tener otra respuesta. Una tarde, mientras organizaba una lista de invitados, me encontré mirando fotos viejas mías, con amigas, de viaje, en conciertos. En todas ellas había una energía distinta. Me vi sonriendo, desordenada, espontánea. Sentí nostalgia por esa versión mía que no pensaba tanto, que no planeaba todo, que solo vivía. Empecé a preguntarme cuándo me había convertido en alguien tan predecible. Darrell no tenía la culpa. Él seguía siendo el mismo de siempre. Pero yo sentía que estaba cambiando, y no sabía hacia dónde. Intenté ignorarlo, pero mientras más lo hacía, más presente se volvía. Empecé a notar cosas que antes no me molestaban. Su rutina, su manera tan tranquila de ver la vida, sus planes siempre tan estructurados. A veces hablaba de cómo sería nuestro futuro y yo solo asentía, mientras una parte de mí quería salir corriendo. Una noche salí con unas amigas. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo hacía sin él. Me sentí extraña al principio, pero luego lo disfruté. Bailamos, reímos, bebimos un poco. Me sentí libre, viva, como si hubiera recuperado algo que no sabía que había perdido. Cuando volví a casa, Darrell estaba dormido. Lo miré y sentí una mezcla de amor y culpa. No le había hecho nada malo, pero me sentía como si lo hubiera traicionado. Los días siguientes esa sensación creció. Empecé a inventar excusas para pasar más tiempo sola. Caminaba por la ciudad sin rumbo, escuchando música, observando a la gente. Pensaba en cómo sería mi vida si no me casaba, si me daba un tiempo para mí. Y cada vez que esa idea cruzaba mi mente, el video de aquella chica regresaba. Si alguien te ama de verdad, te esperará el tiempo necesario. Esa frase se volvió una especie de mantra. Intentaba luchar contra ella, pero no podía. Comencé a pensar que tal vez era una señal. Que tal vez necesitaba experimentar más antes de dar un paso tan grande. No era que no amara a Darrell, lo amaba con todo mi corazón. Pero una parte de mí sentía que algo me faltaba, que había partes de mi vida que no había explorado. Y mientras más lo pensaba,
más miedo me daba casarme y arrepentirme después. Lo peor es que no podía hablar de esto con nadie. Mi familia adoraba a Darrell, mis amigas lo veían como el novio perfecto. Sabía que si decía algo, nadie me entendería. Así que guardé silencio, dejando que las dudas crecieran dentro de mí como una sombra. Hasta ese momento no lo sabía, pero esa fue la primera grieta real en nuestra historia. Una grieta pequeña, casi invisible, pero que con el tiempo se convertiría en algo irreparable. Con el paso de los días, las dudas se hicieron cada vez más fuertes. Intentaba ignorarlas, distraerme con los preparativos, pero cada vez que veía el vestido, los catálogos de flores o los presupuestos del banquete, una voz dentro de mí me decía que no estaba lista. No era miedo al compromiso, o al menos eso quería creer. Era una sensación más profunda, una mezcla de vacío y curiosidad por lo que había más allá de nuestra relación. Me preguntaba cómo sería mi vida si hubiera tomado otros caminos, si no me hubiera comprometido tan joven, si hubiera tenido más experiencias. Un día, mientras almorzaba con mi amiga Romina, no pude seguir guardándomelo. Romina era mi confidente desde la universidad, una de esas amigas que te conocen incluso cuando no dices nada. Te noto rara, me dijo mientras tomaba su bebida. ¿Pasa algo con Darrell? Me quedé callada unos segundos. No sabía cómo empezar. Al final respiré hondo y solté. Creo que no estoy lista para casarme. Ella me miró sorprendida. ¿Cómo que no estás lista? Mar, si tú eras la más emocionada. Lo sé, dije bajando la mirada, pero últimamente no dejo de pensar que tal vez estoy forzando algo. No porque no lo ame, sino porque siento que me falta vivir. Romina frunció el ceño. ¿Vivir qué? ¿Salir de fiesta? ¿Conocer a otros hombres? No lo sé, admití. Siento que todo ha pasado tan rápido. Me comprometí y de pronto todo el mundo espera que me case, que tenga hijos, que me asiente, pero ni siquiera sé si eso es lo que quiero ahora. Romina suspiró. Al principio me dijo que no hiciera una tontería, que Darrell era un buen hombre y que no debía perder algo tan valioso por una confusión temporal. Me hizo prometerle que al menos lo pensaría bien. Y lo hice, o al menos lo intenté. Pero mientras más lo pensaba, más convencida estaba de que algo dentro de mí necesitaba espacio, necesitaba aire. Pasaron los días, y nuestras conversaciones siguieron. Poco a poco, Romina cambió su tono. Me dijo que, si de verdad sentía que no estaba lista, lo mejor sería decirlo pronto, antes de que las cosas avanzaran más y fuera más difícil. Haz lo que tengas que hacer, me dijo una tarde, pero hazlo ahora. No juegues con él, ni contigo. Solo entiende que si lo dejas, las cosas pueden no volver a ser iguales. Esas palabras se me quedaron grabadas. Las cosas pueden no volver a ser iguales. Una semana después, decidí hacerlo. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Darrell estaba en la sala, con su laptop, viendo lugares para la boda. Recuerdo que hablaba emocionado sobre un jardín que había encontrado, con luces colgantes y una vista preciosa. Yo lo observaba en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Esperé a que terminara de hablar, y cuando hubo un silencio, le dije con voz temblorosa. Amor, no estoy lista para casarme. Él levantó la mirada, confundido. ¿Qué? Y dijo, como si no hubiera escuchado bien. No estoy lista, repetí. No puedo seguir con esto. Dejé el anillo sobre la mesa. Sentí que el mundo se me venía encima. Darrell se quedó quieto unos segundos, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, tú eras la que quería hacerlo. Siempre me lo decías. ¿Qué pasó ahora? Yo también empecé a llorar. No lo sé, le respondí. Solo siento que me falta vivir. No quiero casarme y después arrepentirme. Él negó con la cabeza, con el rostro empapado. ¿Vivir? ¿Qué significa eso, Mar? Hemos vivido juntos 5 años. ¿No ha sido suficiente? Sí, pero necesito más tiempo, dije entre sollozos. No te estoy dejando porque no te ame. Solo, necesito descubrir cosas. ¿Y yo qué?
Preguntó con la voz quebrada. ¿Qué se supone que haga mientras tú descubres cosas? Me quedé callada. No tenía una respuesta. Al final, solo dije lo primero que se me ocurrió. Amor, tú también tienes que vivir. Conoce más gente, haz lo que tengas que hacer. Y si el amor es verdadero, volvamos a estar juntos dentro de un año. Darrell se llevó las manos al rostro. Lloraba sin poder contenerse. Luego se levantó, empezó a caminar de un lado a otro, me pidió explicaciones que no podía darle. Discutimos. Nos gritamos. Me pidió que me quedara, que lo pensara mejor. Pero yo estaba decidida, o al menos eso intentaba aparentar. Finalmente, agotado, me miró con los ojos rojos y dijo: Está bien, haz lo que tengas que hacer. Te amo demasiado. Volvamos dentro de un año y vivamos felices. Fue lo último que me dijo antes de encerrarse en el cuarto. Yo salí con el corazón destrozado, pero también con una extraña sensación de libertad. No puedo decir que me sentí completamente feliz, pero sí sentí alivio. Creía que ese espacio me serviría para aclarar mis pensamientos, para crecer, para volver más segura. Pero no fue así. Los primeros días fueron confusos. Me sentía sola, triste, pero también emocionada. Era como si de repente tuviera el control de mi vida. Salía con mis amigas, conocía gente nueva, y por primera vez en años, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Pronto empecé a salir de fiesta con frecuencia. Al principio lo hacía solo para distraerme, pero luego se convirtió en un hábito. Disfrutaba la sensación de ser deseada, de sentirme libre, de no tener responsabilidades emocionales. Durante los primeros 3 meses salí con al menos 40 chicos diferentes. No todos llegaron a algo, pero varios sí. Había noches en las que me sentía eufórica, como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Otras veces, al regresar a casa, me sentía vacía. Cometí muchos errores. Algunos de ellos graves. Varios de esos hombres estuvieron conmigo sin protección. En ese momento no lo pensé demasiado, me dejaba llevar por la adrenalina, por la sensación de estar viva. No sé en qué momento pasé de necesito vivir cosas nuevas a no me importa nada. Afortunadamente, no contraje ninguna enfermedad. Pero hubo algo que cambió todo, quedé embarazada. Cuando me enteré, me paralicé. No sabía qué hacer ni qué pensar. Ni siquiera sabía quién era el padre. Podían ser 3, 4, tal vez más. Me sentí completamente perdida. Pasé días enteros llorando. Pensé en abortar, pero no pude hacerlo. Había algo en mí que no me lo permitió, aunque sabía que mi vida iba a cambiar para siempre. Durante los primeros meses intenté seguir como si nada. Me mudé a otro lugar, me alejé de mis amigas, y apenas salía. Me sentía avergonzada, confundida, sola. Pensaba en Darrell todo el tiempo. Imaginaba cómo estaría, si habría conocido a alguien, si seguía pensando en mí. A veces me preguntaba si debía contarle lo que había pasado, si debía pedirle perdón. Pero no podía. No todavía. Pasaron 5 meses. Mi barriga ya se notaba. Un día me miré al espejo y me di cuenta de que no podía seguir huyendo. No podía pretender que nada había pasado. Y entonces lo decidí, iba a buscar a Darrell. No sabía cómo reaccionaría. No sabía si me recibiría, si me rechazaría, si me odiaría. Pero tenía que intentarlo. Porque a pesar de todo, en el fondo, todavía lo amaba. Y aunque ahora lo sé demasiado tarde, entendí que en el momento en que le dije no estoy lista, en realidad lo que no estaba lista era para perderlo para siempre. Pensé en lo que habíamos sido, en lo que yo había destruido, y en aquella promesa que él me hizo mientras lloraba: volvamos dentro de un año y vivamos felices. Me aferré a esas palabras como si fueran una tabla de salvación. Pensaba que él, con lo noble que era, habría mantenido su promesa. Que tal vez me estaría esperando, como dijo aquella noche. En mi mente lo veía aún solo, trabajando, leyendo en el mismo café donde solíamos ir, esperándome. Era una fantasía, lo sé. Pero era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Una mañana,
Después de darme cuenta de que ya no podía seguir evadiendo la realidad, me levanté decidida a buscarlo. Me arreglé lo mejor que pude, aunque mi rostro estaba hinchado y el embarazo ya se notaba. Me puse un vestido suelto y me miré al espejo. Apenas me reconocí. Mientras caminaba hacia su casa, mi corazón latía con fuerza. Pensaba en todo lo que le diría, que lo extrañaba, que me había arrepentido, que todavía lo amaba, que necesitaba una segunda oportunidad. Recordé su sonrisa, la forma en la que me tomaba la mano, las veces que me decía que sin mí no veía sentido a nada. Si alguien te ama de verdad, te esperará el tiempo necesario. Esa frase volvió a resonar en mi cabeza. Cuando llegué frente a su casa, dudé unos segundos antes de tocar. Me temblaban las manos. No sabía si él siquiera querría verme, pero lo hice. Toqué la puerta 3 veces. Tardó un poco en abrir, pero finalmente lo hizo. Ahí estaba. Se veía diferente. Más maduro, más serio. Llevaba una camiseta gris y el cabello un poco más corto. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. Mar. ¿Eres tú? Preguntó, incrédulo. Yo sonreí, intentando contener las lágrimas. Sí, Darrell, soy yo. Hubo un silencio incómodo. Él parecía buscar las palabras correctas. Yo respiré hondo y dije. Volví. Quiero volver a intentarlo contigo. ¿Recuerdas esa promesa que me hiciste? Dijiste que me esperarías y que volveríamos a estar juntos. Darrell bajó la mirada. Se quedó callado unos segundos, luego salió de la casa y cerró la puerta tras de sí. Mar, tú no deberías estar aquí. Vete, dijo con voz firme. Su respuesta me descolocó por completo. ¿Qué? ¿Cómo que me vaya? Darrell, el plan era volver, ¿recuerdas? Dijiste que si nos amábamos, nos esperaríamos. Él suspiró y me miró con una mezcla de tristeza y frustración. Y sí, pues esa era una versión estúpida de mí, respondió con un tono seco. ¿Cómo crees que realmente te esperaría? ¿Después de cómo te fuiste? Yo sentí un nudo en la garganta. Por favor, Darrell, no me hables así. Vine porque todavía te amo, y sé que tú también me amaste. Él me miró de arriba abajo, su mirada se detuvo en mi vientre. Estás embarazada, dijo con un tono que mezclaba sorpresa y desprecio. No pude negar lo evidente. Bajé la cabeza, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Sí, pero eso no cambia lo que siento por ti. Lo siento, Darrell. Perdóname. Fui una tonta. Pensé que necesitaba vivir, pero solo te necesitaba a ti. Te juro que he cambiado. Soy la misma de antes, y sé que serías un buen padre. Él soltó una pequeña risa, pero no de alegría. Fue una risa seca, casi cínica. A ver si entiendo, dijo cruzándose de brazos, tú me dejas en plenos preparativos de nuestra boda, me dices que necesitas vivir tu vida, y ahora, después de acostarte con quién sabe cuántos, vuelves embarazada y quieres que me haga responsable de tus decisiones. ¿De verdad crees que alguien en su sano juicio aceptaría eso? Yo apenas podía hablar entre el llanto. Alguien que ama de verdad, susurré. Él me miró con frialdad. Pues yo no te amo, respondió sin titubear. Y no me hables de amor, Mar. Tú no sabes lo que es eso. Eres la mujer más despreciable que he conocido. ¿Pensaste que iba a ser tu idiota, que me quedarían esperándote como un perro mientras tú vivías? Esas palabras me atravesaron como cuchillos. No podía responder. Solo lloraba. En ese momento, escuché que la puerta detrás de él se abría. Una voz femenina, suave, dijo. Amor, la comida está lista. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es ella? Me quedé helada. De la puerta salió una mujer. Era hermosa. Tenía el cabello rubio, los ojos azules y llevaba un delantal con olor a comida casera. Su expresión era dulce, tranquila, como la de alguien que está en casa. Darrell se giró hacia ella y, sin dudarlo, le dio un beso en los labios. Ella es una amiga, dijo con naturalidad,
pero ya se iba. La mujer me miró, luego lo miró a él. Amor, ¿por qué no le ofreciste pasar? Está embarazada. Él no respondió. Solo desvió la mirada. La mujer dio un paso hacia mí y sonrió amablemente. Mucho gusto, mi nombre es Linda. ¿Te sientes bien? ¿Por qué lloras? Intenté mantener la compostura, pero mis ojos seguían llenos de lágrimas. Tragué saliva, fingí una sonrisa débil y respondí. Nada, solo algo sentimental por el embarazo. Solo pasé a saludar, pero ya me voy. ¿Segura? Preguntó ella con preocupación. Asentí. Sí, segura. Gracias. Ella sonrió con amabilidad. Cuídate mucho, espero que todo salga bien con tu bebé. No dije nada más. Me di la vuelta y caminé lo más rápido que pude, sintiendo como las lágrimas volvían a desbordarse. Mientras me alejaba, escuché cómo la puerta se cerraba detrás de mí. Ese sonido fue como un punto final. Caminé sin rumbo durante casi una hora, hasta que, sin darme cuenta, terminé en el mismo café donde solíamos ir. Entré y me senté en nuestra mesa de siempre. Pedí un capuchino con canela, aunque apenas podía probarlo. Las manos me temblaban. Me quedé mirando por la ventana, viendo pasar a la gente, y todo comenzó a pasar frente a mí como una película. 5 años de amor. Una propuesta. Una promesa. Y una decisión que cambió todo. Pensé en lo ingenua que fui. En cómo confundí libertad con egoísmo, en cómo creí que el mundo me debía experiencias cuando en realidad yo ya tenía lo que necesitaba. A veces la vida no te da segundas oportunidades, no porque no las merezcas, sino porque tus decisiones destruyen el terreno donde podrían crecer. Lloré durante un largo rato, en silencio, tratando de no llamar la atención. Algunas personas me miraban, pero no me importó. Pensé en Darrell. En su mirada. En su voz diciéndome que me amaba. En cómo lo herí y cómo, a pesar de todo, una parte de mí esperaba que aún me quisiera. Pero no. Ya no. Tenía otra vida. Otra mujer. Otra historia. Y yo me quedé con las ruinas de la mía. Miré mi vientre y pasé la mano sobre él. Sentí un leve movimiento. Por un instante, sonreí entre lágrimas. Tal vez la vida no me estaba castigando. Tal vez me estaba enseñando. Ese bebé no era el final, aunque así lo sintiera. Era una nueva oportunidad de ser diferente, de no huir, de aceptar mis errores y aprender a amar de verdad, empezando por mí misma. Respiré hondo, tomé un sorbo de café y me prometí no volver a buscarlo. Él ya había hecho su elección, y yo debía hacer la mía. Tal vez no encontraría el perdón de Darrell, pero algún día esperaba encontrar el mío. Me quedé mirando el mar de gente cruzar la calle, y en ese instante entendí que la vida seguía, aunque doliera. Que el amor no siempre espera. Y que a veces, perder a la persona que más amaste es la única forma de encontrarte a ti misma.